Bueno, veamos el siguiente problema que dice así. Un bloque de masa m igual a 0.5 kilogramos que está en el suelo está sometido a una fuerza F siempre constante de magnitud 10 newtons que forma un ángulo de 60 grados con el suelo como se muestra en la figura. Entonces acá tenemos el bloque y aquí tenemos la fuerza que forma un ángulo de 60 grados con la superficie acá del suelo, ¿no? El suelo no tiene fricción, no hay fuerza de fricción y el bloque se encuentra inicialmente en reposo. Determinar la magnitud de la velocidad cuando el bloque ha recorrido 45 metros. Bueno, en este problema nos dan entonces esta fuerza. Ya sabemos que está cerca de la superficie terrestre, entonces tiene la fuerza gravitacional. Intuitivamente sabemos que este cuerpo se va a mover en línea recta por el suelo, porque esta fuerza va a tratar de traerlo para acá, la gravedad también, y va a haber una fuerza normal que se oponga a las componentes en y va a quedar actuando una componente en X. A menos que el piso colapse, pues ella se va a mover en línea recta. Y este problema lo podemos resolver vía leyes de Newton. Pero acá vamos a utilizar teorema de trabajo y energía. Entonces escojamos unos ejes coordenados. Entonces tenemos nuestros ejes Y y X. Nuestro cuerpo parte acá del reposo, se moverá en línea recta y eventualmente llegará al punto con coordenada X igual a 45 metros. Ahí es donde nos piden determinar la velocidad. Vamos ahora a etiquetar los puntos. Entonces aquí la posición inicial vamos a decir que es X1, Y1 y que el bloque tiene una velocidad v1. Entonces va en esta dirección y su velocidad es v1. Y este punto tiene coordenadas x2, y2 y en este punto hay una velocidad v2. Así de esta manera, ¿no? Entonces ahora vamos a enumerar las fuerzas que están actuando. Entonces, ya tenemos la fuerza F. Además de esa tenemos la fuerza gravitacional y tenemos además la fuerza normal. Así de esta manera. Entonces, para resolver este problema vamos a utilizar el teorema de trabajo y energía. Bueno, que dice lo siguiente. El trabajo entre los puntos 1 y 2 es igual a la diferencia o el cambio en energía cinética. Entonces, un medio de la masa, la velocidad en el punto 2, la magnitud de la velocidad en el punto 2 al cuadrado, menos un medio de la masa, la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Pero entonces aquí vamos a dividir el trabajo, la parte izquierda de esta ecuación, en el trabajo que hace cada una de las fuerzas. Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos 3 que son siempre constantes, ¿no? Entonces, tenemos primero la fuerza F, entonces, el trabajo que de 1 a 2 hace la fuerza F, más el trabajo que de 1 a 2 hace la fuerza gravitacional, más el trabajo que de 1 a 2 hace la fuerza normal. Bueno, y aquí viene el punto importante. El trabajo que hace la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, si ustedes recuerdan, era menos mg por la diferencia de las alturas, y2 menos y1. Como aquí no hay diferencia de las alturas, es decir, esto todo está a la misma altura, entonces ese trabajo que hace la fuerza gravitacional es 0. Otra forma de mirarlo acá es que el vector de R, por ejemplo en este punto, es tangente a la trayectoria. En ese punto, cuando el cuerpo esté aquí, la fuerza gravitacional va hacia abajo, de esta manera. De tal manera que entre ellos dos se forma un ángulo de 90 grados. Esto hace que el trabajo de la fuerza gravitacional sea igual a 0. Igualmente, la fuerza normal va hacia arriba, de esta manera. Entonces, N y de R también forman 90 grados, de tal manera que el trabajo debido a la normal también es igual a 0. Bueno, solo nos queda considerar el trabajo que hace la fuerza F. Entonces, la fuerza F está acá. Bueno, podemos decir que la fuerza F tiene dos componentes, una en la dirección X y una en la dirección Y. La que está en la dirección Y no realiza ningún trabajo.
solo realizará trabajo la componente que está en el eje X. Vamos a descomponer esa fuerza. Bueno, la componente vertical, que es esta de aquí, está dada por F seno de teta. Y esta, que sería la componente en la dirección X, está dada por F, como este pedazo es igual a este pedazo, coseno de teta. Entonces, digamos que para ser rigurosos, F es igual a su magnitud, F, coseno de teta en la dirección Y, más F, seno de teta en la dirección J. El vector dr en este caso lo podemos escribir de la siguiente manera. Dr es igual a dx en dirección Y. Y aquí podríamos hacer el producto punto entre F y dr. Entonces nos quedaría F coseno de teta en dirección Y más F seno de teta en dirección J. Y a esto le hacemos el producto punto con dx en la dirección Y. Aquí podemos hacer distributiva, ¿no? Distribuir esto acá. Y punto J, como los dos son perpendiculares, ese producto punto es igual a 0. Y punto I da 1. En definitiva, aquí vamos a tener F coseno de teta por dx. Y entonces nuestro teorema va a quedar W12 va a quedar simplemente W12F y eso va a ser igual al cambio en energía cinética. Pero W12F es igual a la integral de F.dr, que es F coseno de teta por dx, entre x1 y x2, que es la variable de integración. Y esto es igual a 1 medio de m b2 al cuadrado menos 1 medio de m b1 al cuadrado. Ahora sí podemos reemplazar valores. Entonces tenemos que F es igual a 10, que es la magnitud de la fuerza. Teta es igual a 60 grados, lo que conduce a que el coseno de 60 grados es igual a 0.5. Y la masa del cuerpo es igual a 0.5 kilogramos, ¿no? Esto está en newtons, entonces está en estos 60 grados, esto es adimensional y esto está en kilogramos. Bueno, de esta manera entonces quedamos así. La integral de x1 a x2 de f, que es 10, por el coseno de teta, que es 0.5, por dx. Y esto es igual a, bueno, aquí hay unas cancelaciones o una cancelación, ¿no? La velocidad inicial, la velocidad en el punto 1, es 0. Entonces podemos descartar este pedazo. Y aquí tenemos 1 medio por la masa, que es 0.5, por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Esta es la que nos piden, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos sacar esto afuera de la integral porque es una constante. Y 10 por 0.5 da 5. Y la integral de dx es x entre x1 y x2. Entonces tenemos x1, pero x1 ya la podemos reemplazar. x1 es 0, ¿no? Entonces sería aquí 0 y 45 metros, que es donde nos piden calcular la velocidad, ¿no? Y esto es igual a, esto 0.5 es 1 medio, entonces aquí tenemos 1/4 de b2 al cuadrado. Y acá tenemos 5 y aplicamos el teorema aquí del cálculo, ¿no? 45 menos 0, evaluamos la función en 45 y luego la evaluamos en 0, ¿no? Entonces, 45 menos 0 igual a 1/4 b2 al cuadrado, ¿no?
Y aquí tenemos 45 por 5 por 4. Y eso nos da aquí 900. Y finalmente, la magnitud de la velocidad en ese punto es raíz cuadrada de 900. Es decir, esto es igual a 30 metros por segundo.